Señor esté con todos ustedes. Buenas noches a todos. Ofrecemos esta Eucaristía por todos y cada uno de ustedes, por todas sus necesidades materiales y espirituales. Pedimos también al Señor por todos nuestros migrantes, adultos y enfermos. Y de manera especial pedimos por el Papa Francisco y por el Padre Charlie. También pedimos por todos nuestros fieles difuntos. Recordando los momentos de la pasión de Cristo, pidamos perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, azotado y coronado de espinas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, condenado a muerte y cargado con el peso de la cruz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, crucificado en el Calvario, que atraes a todos hacia ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concede alcanzar las gracias de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento para escuchar atentos la palabra de Dios. En esta lectura, Isaías nos invita a que confiemos en Dios, porque Él nos dará la fortaleza necesaria para que seamos profetas, donde quiera que estemos. En el Evangelio nos dice que el Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregarlo. Comienza la pasión y Jesús comparte su última cena con sus discípulos antes de ser entregado por Judas. Escuchemos con atención estas lecturas. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido. Con palabras de aliento, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como su discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. El Señor Dios, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa que se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme.
mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre y olvida al que se encuentra encadenado. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a traicionar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio, por favor, tomen asiento un momento.
Bueno, pues hoy escuchamos el tercer cántico del siervo de Yahvé, conocido como el cántico del siervo sufriente. Habla del sufrimiento. Ya ayer decíamos que los profetas, en este caso Isaías, hablan del siervo, se le llama presignos o profecías, que es lo que va a suceder más adelante. Prefiguración es la palabra. Así como Abraham iba a sacrificar a su hijo y en su lugar se puso un cordero, esa es una prefiguración. Más adelante el Padre sacrificará a su único Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad. A eso llamamos prefiguración. También hemos dicho que la ley y los profetas nos hablan de la persona de Jesús. La primera parte del Antiguo Testamento son las promesas que Dios realiza, las promesas que Dios hace y que se realizan en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona, en las palabras, en los signos. Este tercer cántico pues nos está narrando ya la pasión de Cristo. Sabemos que Cristo fue humillado, golpeado, escupido, insultado. Todo eso, todo ese sufrimiento. Recuérdense que Cristo fue semejante a nosotros, se hizo semejante a nosotros menos en el pecado, y como tal él tuvo un cuerpo, y un cuerpo que sabe del sufrimiento. Es el sufrimiento, la persona que ha sufrido más, no solo por lo que le dieron, sino por quien se entregó. El inocente se entregó por nosotros, asumió nuestros pecados, se solidarizó al entrar en el Jordán para ser bautizado, no porque él fuera pecador y necesitaba ser bautizado, sino porque quiso solidarizarse con los pecadores, y por eso en la cruz asume todos nuestros pecados, los que habían pasado, los nuestros y los que vendrán. Él murió por nosotros, y por eso todo este grado de sufrimiento, el sufrimiento más grande del mundo. Ya por ahí les comentaba que la película de Mel Gibson, conocida como La Pasión, algunos autores dicen se quedó corta, y vemos un dolor, un sufrimiento escalofriante, ¿no? Hace unos días lo veía, ¿no? Cuando le clavaban los clavos en sus manos y todavía lo volteaban, golpeándolo para doblar los clavos, ¿no? Pues es un sufrimiento atroz. Sin embargo, pues nos habla este profeta Isaías que Jesús pues se ofrece en sacrificio, y desde luego todo esto que Él soportó por nosotros, todos los sufrimientos que soportó por nosotros, antes se preparó a través de la oración, del ayuno, pero sobre todo en la confianza en su Padre, en la confianza en Dios. Es un profeta en todo sentido de la palabra, un profeta que anuncia la palabra de Dios, denuncia, y por denunciar todo lo que está mal tiene sus consecuencias, y asume las consecuencias, ¿no? de sufrir, de padecer. Es un profeta pues que en todo el sentido de la palabra vive el rechazo, no solo de unos, sino de muchos. Y eso me hace pensar,
ejemplo, todos somos también profetas. Por el bautismo participamos en la triple dimensión de Cristo. Somos profetas, somos sacerdotes, somos reyes. Y en ese sentido, pues estamos llamados a anunciar el Evangelio, anunciar la verdad y denunciar todo tipo de injusticia. No lo que dicen, sino de lo que nosotros nos damos cuenta, de lo que nosotros vemos y que no podemos callarnos, ni por miedo a perder amigos. Tenemos siempre que hablar con la verdad y eso va a implicar el rechazo. Yo me pongo a pensar también en que muchos de los que estamos aquí pues somos convertidos. Antes estábamos del otro lado, ¿verdad? De los malos, de los pecadores, de los que no conocían a Dios, y gracias a ese llamado a la conversión, pues muchos de los que estamos aquí, pues tratamos de ir cambiando cada vez, día con día, siendo mejores. Y a través de eso, nosotros nos sentimos comprometidos. Mañana se nos va a hablar del servicio, ¿verdad? Y todos los servidores no crean que están aquí porque estamos aquí porque seamos blancas palomitas, ¿verdad? Porque nacimos santos, nacimos sin pecado original, no. Somos pecadores, nos reconocemos que hemos sido pecadores y que vamos luchando y que vamos respondiendo a ese plan de salvación que el Señor nos ofrece. Y nos sentimos comprometidos con Cristo, con la Iglesia y con el anuncio del Evangelio. Por eso a veces nos atrevemos a decir lo que está mal, ¿sí? Y lo decimos. Y a mí me llama aquí la atención porque son esos, no, los de Tío Diego no se andan por las ramas. Cuando alguien dice algo y está mal, se lo dicen. No es cierto lo que tú dices. Son capaces de encarar cuando alguien dice una mentira, y me llama la atención porque eso es bueno, ¿no? ¿Y qué pasa con aquel que le echas abajo su mentira? Pues posiblemente se enoje, te critique, te odie, murmure. Pero los cristianos estamos llamados a ser roca firme sin importar agradar a los demás. Al único que tenemos que agradar es a Dios. Y si agradar a Dios implica sufrir, somos profetas que debemos de sufrir por la verdad, como Cristo, ¿verdad? Él sufrió por la verdad. Que no le saquemos, que pongamos la confianza en Dios y que siempre anunciemos la verdad, cueste lo que cueste, ¿sí? Cueste que nos dejen de hablar, cueste que ya no les agrademos, hay que anunciar siempre la verdad, ¿sí? No le temamos o no tengamos miedo al desprecio, ¿sí? Que te desprecien que nos desprecien porque somos unos pecadores, somos hipócritas, pero que no tengamos miedo a que nos desprecien porque somos fieles a Dios, ¿sí? Porque damos testimonio del amor de Dios y porque anunciamos su palabra y denunciamos lo que está mal. Que eso no nos dé miedo sufrir. El profeta tiene que tener la capacidad de sufrir por la verdad, ¿sí? Y hace falta muchos profetas. Y bueno, pues el Señor nos enseña precisamente a entregarnos por la verdad. Y entregarnos por la verdad muchas veces implica sufrir por la verdad. Que no le tengamos miedo. Bueno, esa es la primera lectura. Y la segunda, yo sigo con mi frase, bueno, la frase de San Felipe Neri: Señor, que no sea yo peor que Judas Iscariote. ¿Sí? Porque por ahí algunos autores dicen pues que todos probaron
del pan que Dios les mojó, todos. O sea que todos pudieron haber sido débiles y dejar que Satanás entrara. Y a veces nosotros dejamos que Satanás entre. Aquí estamos comulgando y fácilmente dejamos que Satanás nos tiente y nosotros caemos. Por eso es bien importante esta frase. A mí me llama la atención porque Jesús dice, el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, pero hay de aquel que lo entregó, hay de aquel que lo traicionó. Y por eso debemos de pedirle al Señor no traicionarlo, que sigamos a Cristo porque deseamos ser sus discípulos. Y ser sus discípulos significa cambiar nuestra vida, renunciar al pecado, renunciar al hombre viejo, ser hombres nuevos. Y que lo único que busquemos de Cristo sea participar de su gloria, del reino de Dios. Que no busquemos intereses personales. Y aquí tenemos que pedir perdón, y aquí tenemos que pedir de manera particular por nosotros los sacerdotes que decidimos entregar nuestra vida al servicio de Él y de la Iglesia, que sirvamos a la Iglesia, que no nos sirvamos de la Iglesia, que no busquemos aprovecharnos del gran don del sacerdocio que el Señor nos ha concedido, que no busquemos privilegios, que no busquemos fama, que no busquemos dinero. Eso es importar mucho por nosotros. Hoy fue la misa crismal y hoy hicimos las promesas sacerdotales, renovamos nuestras promesas sacerdotales para que ubicarnos como sacerdote que hemos prometido seguirlo a Él, servirlo a Él y servir al pueblo de Dios. Eso es importar por nosotros, para que no caigamos en la tentación, ¿sí? Que nosotros seamos fieles al ministerio que hemos recibido, ¿verdad? Por ahí el Papa Francisco decía que si tenemos la inclinación hacia el dinero, ¿sí? A la avaricia, que no nos metamos ni de sacerdotes ni de políticos, porque si no vamos a robar o a la iglesia o vamos a robar al pueblo, al pueblo de Dios, ¿no? A la comunidad, ¿no? Entonces, si tenemos intenciones o tenemos la atracción hacia el dinero, mejor ni nos metamos en eso, porque en la iglesia se manejan recursos y tenemos que ser honestos en el manejo de los recursos, ser honrados. Creo que ya vamos entendiendo un poquito que las colectas no son del sacerdote. El sacerdote tiene un salario, pero no es el dueño de las colectas. El sacerdote debe de administrar las colectas en lo que se tiene que ocupar. Por ahí a mí me enseñó un padre, decía, mira, padre, tienes que pagar todo lo que tienes, como lo que tiene que ver con la evangelización, con la iglesia, y si te toca cobrar tu salario, lo cobras, y si no, no. Pero no anteponer primero mi salario y luego lo demás, ¿no? Hay muchas cosas que hay que pagar en la iglesia, hay muchos servicios que hay que cubrir, ¿verdad? Y por eso somos administradores, ¿sí? Aquí, gracias a Dios, la gente es muy generosa, se los agradecemos. Pero sí oren por nosotros, para que no nos mueva el dinero, ¿sí? Sino el servicio por todos ustedes. Y eso sí tienen que pedir por todos nosotros los sacerdotes, ¿sí? Porque podemos caer en la tentación. Entonces pidan por nosotros, ¿sí? Para que no traicionemos a Cristo, ¿sí? Y también el Papa hablaba del clericato.
clericalismo, ¿no? que a veces se ve, por ejemplo, en el sacerdocio, así como el mismo sacerdocio, como un poder, como un privilegio, como fama. Ya les decía la cuestión del dinero. Pero también el Papa Francisco dice que el clericalismo no solo se puede dar en el sacerdote, sino en los laicos. Y por eso hay que orar siempre por todos los dirigentes, los que están al frente de algo, a quienes la Iglesia nos ha llamado a servir, que no pongan sus intereses personales al servicio que se les ha encomendado, de acuerdo al carisma o al don. Que no se sientan más que los demás. El mismo Jesús nos lo dice: el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor, el último y el servidor de todos. Y mucho menos que se busque sacar provecho de lo que se le ha encomendado, ¿no? También ahí hay que pedir mucho por todos nuestros encargados. Gracias a Dios, siempre, al menos en mi generación, en mi tiempo que estoy, pues los encargados han entregado cuentas, ¿verdad? Porque es dinero de la comunidad y ellos se les da la confianza de administrar, ¿no? Y saberlos administrar y entregar cuentas, desde luego, ¿no? Primero tenemos que entregar cuentas a Dios, desde luego a las autoridades y también a la comunidad, ¿no? Pero ser honestos, ¿no? Y les decía, y ver esto como un servicio, ¿sí? No sentirnos más que los demás. Es un servicio a la comunidad, ¿sí? Pues sigo con mi oración, la oración del Padre de San Felipe Neri. Señor, que no seamos peor que Judas, que te traicionamos o que aprovechamos lo que nos has llamado para buscar nuestro beneficio propio. Pues pidamos por toda nuestra iglesia, pidamos por los sacerdotes, pidamos también por quienes se les ha dado una confianza en la comunidad, para que todos seamos fieles. Y desde luego pues también pidamos perdón por las veces en que hemos traicionado al Señor, en lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para administrar. Eso es lo que le pedimos hoy al Señor en esta Eucaristía. Un evangelio fuerte. Fíjense que cuando escuchamos, yo hay dos palabras que luego me mueven. A veces ya nosotros ya nos hicimos concha, pero ojalá nunca se nos haga concha, nos hagamos concha y que las palabras reboten, la palabra de Dios rebote y no llegue en nuestra conciencia, ¿no? Pero hay dos o tres o más, pero al menos ahorita se me vienen tres, ¿no? Cuando escuchamos la palabra hipócrita, son palabras fuertes que llegan al corazón y te sacuden. Y la otra, Judas. A lo mejor ante los demás aparentamos algo, pero delante de Dios no podemos engañar. Y a veces lo traicionamos, ¿verdad? Sobre todo en el pecado. O lo negamos, ¿no? Negamos lo que somos y vivimos como queremos, ¿no? Entonces, son palabras fuertes que nos tienen que llevar a ir revisando nuestra conciencia. Pero aquí no hay tanto problema. Si hemos fallado, si le hemos fallado a Dios, pues Dios es misericordioso. Por eso sufrió, padeció, vivió los insultos, todo por amor a nosotros y para perdonarnos, ¿no? Si hemos fallado en cualquier cosa, en cualquier pecado, Dios ha querido sufrir, pasar todo este dolor tan grande para perdonarnos, ¿no? Que ese sufrimiento que Cristo tuvo, padeció, sufrió,
no sea de balde. Que eso nos mueva a convertir nuestro corazón de las faltas que nosotros hayamos cometido. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor Jesús instituyó el sacramento de su entrega a nosotros cuando uno de sus discípulos se preparaba para traicionarle. Reconociendo el amor del Padre manifestado en la entrega de Cristo en la pasión y en la Eucaristía, dirijamos a Él nuestra oración diciendo: Señor, ten piedad. Para que la Iglesia, con la mirada puesta en Cristo, no se gloríe sino en la cruz de su Señor. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que Jesús, que con su sangre salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que los cristianos seamos siempre capaces de decir al abatido una palabra de aliento. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y redención, que se actualice en la próxima Pascua. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor Dios nuestro, escucha con amor nuestras súplicas y concédenos ser siempre fieles discípulos de Jesucristo, tu Hijo, con sus mismos sentimientos y actitudes de entrega, sin reservas a ti y a los hombres. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Por favor, tomen asiento, presentemos nuestras ofrendas. Señor,
este sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo se celebre en este sacramento, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros, Salvador del mundo. Tú que nos has liberado por tu cruz. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, su auxiliar Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Rafael, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz. Dios
Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita y borra los pecados del mundo. Somos nosotros dichosos los invitados a la cena del Señor.
Mañana la misa es a las 6:30. Mañana quienes traigan ofrendas que van a ofrecer en el ofertorio y en la cerca. Oremos por nuestra iglesia para que los que estamos más cerca de los sagrados misterios, del servicio en la iglesia, nuestro único motivo sea servir. Ese que sea, servir con humildad. Servir al maestro, servir a la iglesia. Y por ahí hay una frase de un padre, que nuestro único interés de estar cerca de la iglesia sea para alcanzar un pedacito de cielo, nada más. Lo que hacemos, cantar, servir, dar catequesis, para poder alcanzar aunque sea un pedacito de cielo. ¿Sí? Ese sea nuestro único interés. ¿Sí? Y de esa manera, y seguir pidiéndole a Dios, porque todavía no llegamos al final de nuestra vida, ¿verdad? Que se pone a servir. Que eso siempre tengamos presente, por servir a nuestra iglesia, especialmente a los más necesitados. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que se ha renacido, se sientan impulsados por ellos a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan todos una excelente noche.